If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos de fin de semana, seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol, porque nos sumamos, apoyamos y vibramos también con esta maravillosa celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, Día de la Tierra, 5 de junio, y bueno, esta sinergia, esta fusión maravillosa de arte, de música, de investigación y de ciencia. El Instituto Humboldt, a través de su gran y maravilloso banco de datos, puedo decirlo sin error y sin temor a equivocarme, Colombia allí tiene quizá la biodiversidad grabada más grande del planeta por la misma riqueza de nuestro país. Y bueno, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, hemos conversado ya el fin de semana con el maestro David García, su director, y nos encanta saludar esta mañana al director del Instituto Humboldt, doctor Hernando García. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Planeta Caracol, a Caracol Radio. Fidel, muchísimas gracias, muy buenos días a ti, muy buenos días a toda la audiencia. Aquí de celebración, estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, estamos celebrando la Tierra y tenemos que celebrar la conexión con la naturaleza, Fidel. Sin duda, y yo creo que es la oportunidad, Hernando, para identificar todos los canales, todos los lenguajes que existen justamente para crear conciencia, sensibilidad en torno a la protección, al identificar lo que tenemos en riesgo también, pero trabajarlo. Y qué buena mezcla, qué buena fusión la de ustedes, este banco de sonidos del Instituto Humboldt con el talento, la música de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bueno, ¿y cómo se gestó eso? O sea, esa historia es maravillosa. Es que, Fidel, claro, el Instituto Humboldt, el Instituto Nacional de la Biodiversidad, una organización de base científica, llevamos varios años aproximándonos desde la ciencia a entender la naturaleza a través de los sonidos, cómo cambia, pero pues ahora esto se nos armó una oportunidad única con la Filarmónica porque los sonidos son una de las expresiones más hermosas de la naturaleza. Y aquí lo que hablamos con la Filarmónica es cómo combinar ese banco de sonidos que se han construido con un propósito científico, pero vincularse con el talento, con la innovación de la Filarmónica de Bogotá y poder también construir desde esos sonidos temas que conecten, que divulguen a la sociedad el valor de la naturaleza. Ese es nuestro propósito, una gran alianza, dos organizaciones muy distintas, pero que se conectan con un único propósito: la naturaleza, su divulgación y que todos realmente nos sintamos orgullosos por lo que representa la biodiversidad en Colombia. Bueno, este fin de semana estamos viendo ese maravilloso resultado, estas obras musicales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con ese maravilloso ADN, ese aporte de los datos, de sonidos de la naturaleza colombiana. ¿Cómo fue el lograr identificar, seleccionar, porque la cantidad de sonidos que tienen es increíble, Hernando, y lograr identificar para cada pieza tal sonido? ¿Cómo fue ese acercamiento? Yo me imagino, ¿no? El científico y el músico, ¿cómo lograr acoplar esos dos lenguajes en una misma línea? No, es fantástico, Fidel, porque además es un trabajo de co-creación, ¿no? Es un trabajo que es ahí donde sale la innovación. Para mí fue un placentero ver, por ejemplo, cómo arrancan dos mundos distintos que interpretan los sonidos, el mundo desde el arte y la música y el mundo desde la ciencia y la interpretación de los sonidos, pero en 2, 3, 4, 5 minutos de conversación, tú vas viendo a los músicos y a los científicos que se conectaron con la magia del sonido y empezaban a hablar de la longitud de onda, de los movimientos de la onda, y realmente estaban hablando de lo mismo. Para mí fue inspirador ver esa conversación y van viendo cómo además los paralelismos, ¿no?, entre los sonidos de la naturaleza, los sonidos de los instrumentos, las composiciones,
una cosa fantástica. Las sinfonías son composiciones de sonidos de diferentes instrumentos, con unos ritmos, con una rítmica, y la naturaleza permanentemente, nosotros interpretamos, imagínate la complejidad de la diversidad de un ecosistema determinado a través de la diversidad de sonidos. Y es entre más complejidad, entre más sonidos tiene un sistema, más complejo es ese sistema y más biodiverso es ese sistema. Entonces se generaron unos paralelismos incluso en las mismas historias, y fue muy enriquecedor. Y yo creo que esto es primer acercamiento con este mundo de la música, y de aquí para adelante vamos. Yo creo que aquí nos van a salir muchos proyectos. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando con el doctor Hernando García, director del Instituto Humboldt, en esta celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, Nuestra Tierra, y la fusión, la sinergia de la Filarmónica de Bogotá con los sonidos, los datos que están archivados, esa gran base de datos de la naturaleza colombiana allí en el Instituto Humboldt. Bueno, muy bien. Yo ya me imagino a todos los músicos ahí sentados, lo hicieron muy bien, y el escenario, por supuesto, pero bueno, las aves marcan un especial matiz a la hora de construir música, esos sonidos que hay de diferentes especies o escenarios, ¿no? No es lo mismo un sonido estando, lo mencionábamos antes de la entrevista, en el Araraquara, en la región norte del Amazonas, que estar en la región de La Guajira, donde hay complejos de manglares hacia el sur, bueno, en fin. Allí quiero que me cuentes, por favor, Hernando, y compartas con los oyentes de Planeta Caracol y Caracol Radio, a la hora de ver ese producto final, a la hora de ver que un trabajo científico se convierte en una obra de arte musical, la satisfacción debe ser bien especial, ¿no? Bien particular. Sí, no, pues Fidel, yo te confieso, esto es un sueño, no lo habíamos imaginado en algún momento. Para mí, el Banco de Sonidos del Instituto Humboldt, el Banco de Sonidos Mauricio Álvarez, dedicado a un gran investigador colombiano que fue el pionero en todo el tema de sonidos ambientales, además de ser un instrumento fuerte para la ciencia, también siempre he considerado que es un espacio que tenemos que movilizar mucho más para conectar a la sociedad con la naturaleza. Imagínate, nosotros tenemos los cantos de más del 50% de todas las aves de Colombia, tenemos los cantos en el Banco de Sonidos. Colombia es el país de las aves, cerca del 20% de todas las aves que hay en el planeta están en Colombia. Es el país, si hay algo que nos diferencia, nos hace únicos frente a cualquier otro país en el planeta, es esa diversidad de aves. Aves que nos alegran en los jardines, en los espacios urbanos, en las fincas, en los espacios rurales, en los parques nacionales, en todos los lados. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo trabajamos y cómo podemos usar estos cantos de aves para poder también construir piezas para sensibilizar a la sociedad? Y creo que es el camino que se ha ido construyendo con la Filarmónica, y esperamos que podamos movernos a muchos más productos que cautiven a la sociedad a través de los sonidos. Claro que sí, y has dado con un punto clave, Hernando García, director del Instituto Humboldt, y es ese. En Colombia hay una labor y un trabajo serio, juicioso, bien argumentado, bien sustentado de la investigación científica en multiplicidad de áreas. Pero ¿qué pasa? Se quedaba allí en una tesis, en un anaquel, en una universidad o en un instituto de investigación. Y bueno, servía para otras generaciones que venían, en fin, pero las publicaciones no llegaban a la gente, y era como una de las grandes inquietudes, cómo poder tomar esa información como es la que existe allí en el Banco de Sonidos del Instituto Humboldt y acercarla a la gente, y lo han logrado a través de un lenguaje universal como lo es el de la música. Esta información como tal nos va a servir ¿para qué? Para que creamos esa conciencia cada vez más en defensa de la vida, del medio ambiente. ¿Le apuntan a qué y cómo podemos replicarlo? ¿De qué manera podemos apoyarlos mucho más, Hernando? Pues mira, te cuento una historia que a mí me parece también una historia que muestra cómo la comunidad y la sociedad se puede vincular a todo este proyecto. Nosotros en plena pandemia, en el momento más duro del arranque de la pandemia por COVID-19 en Colombia, estamos hablando marzo, abril del año pasado, cuando estábamos con el encierro máximo, empezó a llegar la información de que veían más animales en los espacios urbanos, que empezaban a ver
como ciertas especies de animales, que el zorro en Bogotá, que, si me entiendes, como una cantidad de, empezaron a reportarse esta presencia de animales que no son comunes ver en espacios urbanos dentro de las ciudades. Nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer para capturar esa percepción y documentarla también desde la ciencia? Hicimos un ejercicio que se llama Los sonidos, ¿cómo suena mi ciudad? Los sonidos capturados desde mi casa, e hicimos una campaña para que muchas personas, finalmente conectamos cerca de 200 ciudadanos en más de 20 ciudades en Colombia, con sus celulares, empezaron a hacer grabaciones de los sonidos de la naturaleza en el momento más duro del confinamiento, y los mantuvimos este programa en el desescalamiento del confinamiento, para ir viendo cómo los sonidos de la naturaleza iban cambiando en una ciudad confinada y en una ciudad no confinada. Y todo esto se hizo con un ejercicio de ciencia ciudadana, de ciencia participativa. Logramos documentar cómo la biofonía o esos sonidos de la naturaleza fueron los sonidos más frecuentes y más audibles para la gente en pleno confinamiento, y cómo la antropofonía, que son esos sonidos que emiten la actividad del hombre a través de los carros, a través de, bueno, de todo lo que puede hacer la actividad directa del hombre. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. A la medida que fue bajando el confinamiento, fueron ocupando todo ese espacio sonoro de nuestras ciudades. ¿Con esto qué quiero decir? Nuestras ciudades están conectadas con la naturaleza. Se nos pierden los sonidos de la naturaleza y la naturaleza en el día a día, pero siempre está ahí. Y también tenemos que hacer un ejercicio a través de los parques y a través de conectarnos con esos sonidos, porque la naturaleza es parte de nuestras ciudades también. Ese trabajo incluso, Fidel, lo publicamos en una revista muy prestigiosa de ciencia a nivel global que se llama Biological Conservation. Todo un ejercicio de medir cómo la naturaleza cambió durante el confinamiento y su desescalamiento. Claro que sí, claro que sí. Mira que ese confinamiento pues sirvió para identificar ese nexo activo, directo que tenemos con la naturaleza. Podemos poner varios ejemplos: el escenario, Bogotá, cerros orientales y la cantidad de quebradas que bajan y marcan su musiquita, marcan su sonido. Los humedales, el complejo de humedales que tiene la capital de la República, de igual manera, hogar de una cantidad de aves. El zorro que se vio allí en el norte de Bogotá, en este humedal que se me va de la memoria en este momento. Barranquilla y el Parque Salamanca, la región andina con toda la cantidad de reservas y espacios que sirven de escenario para aves, los llanos orientales, la noche en los llanos orientales y cerca del río Orinoco, y por qué no escuchar esos sonidos que emiten los caimanes, nuestros caimanes que tenemos en diferentes regiones del país. Vamos al Pacífico, estar en la reserva de la Ensenada de Utría, por ejemplo, y en temporada escuchar a las ballenas. No, lo que tenemos es una biblioteca universal de la naturaleza para el mundo, Hernando. Sí, quiero contarte además un dato bonito. Sí. En el Banco de Sonidos, sí, tenemos, en alianza con la Universidad de Antioquia, tenemos los sonidos del Boca Chico. Ah, qué chévere. Imagínate, se han hecho grabaciones de cómo se comunican los peces en los ríos, en el río Magdalena. Trabajo que lideró la Universidad de Antioquia con otras organizaciones, pero tenemos los sonidos del Boca Chico, que tú sabes que si hay alguna especie de pez que es emblemática, que es importante para las comunidades de pescadores del Cauca Magdalena, es el Boca Chico. Tenemos los sonidos del Boca Chico también en nuestro banco de sonidos, Fidel. Ese lo tengo que escuchar, me parece increíble y maravilloso, porque el Boca Chico es emblemático. O sea, el Boca Chico nos ha acompañado toda la vida y sigue acompañándonos. ¿Y tiene alguna característica ese sonido, Hernando? Pues claro, los sonidos de los peces, cuando uno está acostumbrado como a la melodía. Al delfín, por ejemplo. Sí. No, es un sonido, aparentemente es un sonido parco,
Es un sonido como sin tanta sonoridad, pero cuando tú entiendes que es un instrumento de comunicación entre una especie que uno no se imaginaba que emitía sonidos, termina siendo completamente mágico. Realmente para mí fue bellísimo escucharlo por primera vez, como cuando escuchas tú los sonidos de los murciélagos. Para poder grabar los sonidos de los murciélagos, tú tienes que tener aparatos especiales, distintos a los que usas para grabar los sonidos, por ejemplo, de las ranas, de los primates, cuando emiten vocalizaciones, o de las aves. Tienes que tener, recogen una onda distinta, y cogen los sonidos de los murciélagos, cómo se van comunicando ellos, y todo el tema también de ecolocalización que utilizan ellos a través de los sonidos. Es que es bellísimo este mundo de los sonidos de la naturaleza. Increíblemente. Dime Increíble. si no es fascinante. No, y te cuento, nosotros, por ejemplo, tenemos sonidos, nosotros tenemos otra forma, porque tú puedes salir a grabar los sonidos de cada una de las especies, y hay todo un método para capturar los sonidos de las aves, de los monos aulladores, todo esto. Pero, por ejemplo, también utilizamos lo que se llama los paisajes sonoros, y es capturar los sonidos de un paisaje durante un tiempo determinado, y tú vas viendo las dinámicas de cambio de los sonidos, como en la mañana entran un grupo de especies, las aves, luego hacia el mediodía son mucho más fuertes los insectos, luego en la tarde empiezan a aparecer los anfibios y las ranas, y las aves de nuevo, y luego en la noche es el mundo de otras especies que vocalizan. Tú tienes una huella sonora de un paisaje, y con eso puedes responder muchísimas preguntas también. Absolutamente perfecta esa descripción. La naturaleza ha sido música a lo largo de la existencia de todos nosotros, de la humanidad, y así lo estamos identificando y visibilizando hoy más que nunca. Esta es la música de la naturaleza. Y estamos adelante en esta conversación con el director del Instituto Humboldt, el doctor Hernando García, hoy en la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, Día de la Tierra. Hernando, claro, el sonido del bocachico, créeme que nunca se me habría pasado por la cabeza que los bocachicos emitían algún tipo de sonido. En los murciélagos, sí, claro, uno escucha el ruidaje cuando se acerca a una caverna, a una cueva, pero el real sonido de ellos es un ultrasonido que requiere de una tecnología superior para captarlo. Los monos aulladores que también mencionabas, ellos, aparte de que tienen esos sonidos especiales con diferentes timbres y tonos, pues también sirven de comunicación. O sea, la música de la naturaleza, en el caso de ellos, avisan, hey, apareció aquí un fotógrafo, nos va a sacar foto, córrete, llévate a la mamá. O sea, ellos se saben cuidar. Las plantas también emiten sonidos cuando se fusionan con el viento. Las plantas en sus movimientos de los troncos de los árboles también emiten una sinfónica. Eso es increíble. Y son los sonidos de los lugares que tú nos estabas mencionando, los paisajes sonoros.
Sí, es que, claro, un paisaje se compone de esa biofonía, que son todos los sonidos que emiten las especies que hacen parte de ese paisaje, ¿no? Los insectos, los anfibios, los mamíferos, las aves. Está la geofonía, que son los sonidos de la tierra, que son el viento, el movimiento del viento, el movimiento del agua, el contacto del viento con los árboles. Y está la antropofonía, que son los movimientos, son los sonidos que se emiten de la actividad del ser humano, ¿no? Entonces, toda esa combinación entre estos tipos de sonidos es lo que definen esa huella sonora, ese paisaje sonoro, que hoy en día, no te imaginas, lo estamos utilizando como ciencia para temas importantes como la deforestación o la degradación de los bosques en Colombia. Lo estamos utilizando, por ejemplo, cuando hubo el derrame de crudo en Lizama, capturamos la huella sonora del paisaje como efecto de esa perturbación y cómo ha ido cambiando esa huella sonora en el tiempo a través de los ejercicios de recuperación y de restauración de ese ecosistema. Una forma muy importante de medir y evaluar la naturaleza y medir y evaluar su capacidad de respuesta también. Hernando, tocas un tema coyuntural, estos sonidos aplicados al impacto que genera, por ejemplo, la deforestación, porque muchas especies, cuando se deforestan en algunas zonas, quedan aisladas y son de la misma familia y bueno, cada una empieza a tomar una traza diferente, pero esos sonidos siguen vigentes como de lamento, como de, hey, aquí quedé, hey, ¿tú dónde estás? Todos esas líneas logran ser identificadas por los científicos, por ustedes. Yo creo que la forma como tú capturas con los sonidos la perturbación es, por ejemplo, la pérdida de sonidos. Un sistema muy perturbado es un sistema ecológico con interacciones de sonidos muy simples. Tienes una orquesta, tienes la filarmónica con 3 músicos, con 3 instrumentos, y dices, no, pues suena bonito, pero si tú tienes una orquesta con 20 músicos, con diferentes tipos de instrumentos, instrumentos de viento, instrumentos de percusión, tienes todo, pues suena mucho más espectacular esa orquesta, ¿no? Esa sinfonía, pues suena mucho más bello. Eso pasa en la naturaleza y tú puedes percibir el efecto de una perturbación porque los sonidos empiezan a simplificarse, empiezas a tener muy pocos sonidos de muy pocas especies. Cuando tú estás, por ejemplo, nosotros estamos elaborando ahora una pieza súper especial de sonidos bineurales, que es, tú tienes la sensación de espacio en cómo percibes los sonidos de Chiribiquete. Cuando tú percibes esa complejidad de sonidos del bosque, de la selva de Chiribiquete, que lo ves la diferencia, cómo suena el bosque en la parte baja, en el sotobosque, cómo suena el bosque en la parte media, cómo suena el bosque en el dosel, cómo cambia en el tiempo, pues tú sabes, esto es un sistema ecológico sano, esto es un territorio sano. Cuando están enfermos, porque los hemos enfermado, nos lo muestran, no con lamentos, pero sí te lo muestran con simplicidad, con pérdida de sonidos. Increíble, qué gran conclusión también la que nos lleva hoy a identificar el valor que tiene este banco de sonidos del Instituto Humboldt que celebramos hoy con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en esta celebración del Día Internacional del Medio Ambiente y el Día de la Tierra. A través de los sonidos se identifica la condición de salud de nuestros biomas, de nuestras especies, de los recursos naturales que tenemos. A propósito de ello, pues yo quiero, por favor, que compartamos con los oyentes de Caracol Radio y de Planeta Caracol, Hernando, desde el Instituto Humboldt, una visión de lo que está pasando justamente con nuestros recursos. Recientemente aquí, en Planeta Caracol, hablábamos de un censo que se realizó a comienzo del año sobre los cóndores andinos en Colombia. Y en ese censo se identificaron un poco más de 160, puede haber más, por supuesto, pero recientemente en Santander otras 2 víctimas de envenenamiento al parecer de esta especie emblemática y ojo que hay que decirlo, aunque este cóndor está en Ecuador, está en la parte andina, Venezuela, pues Colombia es la que está hoy por hoy mostrando la menor cantidad de especies de individuos de esta especie en el país. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué podemos hacer allí? Ay, Fidel, no, yo te digo una cosa, acuérdense que la naturaleza, lo estamos viviendo con el COVID, la naturaleza es el síntoma de nuestra cultura, el síntoma de nuestra sociedad. A través de la naturaleza nos vemos nosotros mismos, a través de la condición de la naturaleza vemos cómo estamos en nuestra casa.
Y yo creo que son muchas las señales que muestran que estamos en un planeta enfermo y nosotros hemos sido gran parte los causantes de esa enfermedad y debemos movernos a recuperar el estado de salud de este planeta. A mí me da mucho dolor con lo que pasa con lo de los cóndores, porque como bien tú lo dices, el último censo dio incluso una cifra menor a la esperada. Correcto. De individuos en el país, que es la distribución más norte de esta especie, en toda su distribución en el continente americano. O sea que realmente para nosotros se distribuye desde el sur de Sudamérica, pero nosotros estamos en su distribución mucho más norte. Nosotros somos el refugio, además, de pocas poblaciones que quedan, que no han tenido, por ejemplo, incidencia por introducción de individuos que vienen de reproducción en cautiverio. Genéticamente son muy importantes para la conservación de esa especie. Ya tuvimos hace 3 años, más o menos, también la muerte de varios individuos en Sierra Nevada de Santa Marta. Y ahora pasa esto en el páramo de Almorzadero. Yo creo que esto es un llamado a todos, que protejamos nuestro territorio, cuidemos nuestro territorio. La naturaleza es parte fundamental de nuestro bienestar. En la medida en que nosotros afectamos y rompemos los equilibrios con la naturaleza, los directamente afectados somos nosotros. Lo estamos viviendo hoy con la pandemia. Entonces, cuidemos eso y yo creo que denunciemos estos delitos ambientales, que las autoridades competentes se muevan a castigar a quienes están cometiendo estos delitos y realmente comprometámonos por la conservación de la naturaleza, de nuestra casa y de los cóndores, que es una especie emblemática, es una especie que habla de los Andes, es una especie que habla de las montañas, es una especie que habla de los páramos, que habla del agua. Tenemos que cuidarlos, Fidel. Sin duda. Y no puedo dejar de hablar de por ejemplo, los delfines de río que tenemos en la Orinoquía y la Amazonía, afectados en buena parte por la contaminación derivada de esa minería ilegal o criminal, de los caimanes, las babillas, del mismísimo oso andino, de nuestras aves, de los monos cabeciblanco, estos titís, de los aulladores. Creemos conciencia. Si vemos una especie de estas, llamemos a la autoridad ambiental. Si creemos que un cóndor en la tierra donde yo vivo y trabajo podría amenazar mi oveja, hombre, llamemos a la autoridad ambiental. Ellos nos dan luces, nos ayudan a proteger lo nuestro, a cuidar esa especie. Esto se puede a punta de conexión, ¿no? De comunicación. De acuerdo, Fidel. Y mira, muchas veces estos envenenamientos de cóndor es porque algunas comunidades pueden tener problemas con algún felino, con algún puma, con algún animal, y les ponen carnadas con veneno para matarlos, y terminan también siendo víctimas, no solamente estas especies, sino también terminan siendo víctimas los cóndores. Yo creo que cuidemos, en serio, cuidemos. Tenemos que proteger nuestros territorios, nos estamos protegiendo a nosotros mismos, y bueno, en un momento donde si la gente siente que el problema es muy grande y hay que darle un manejo distinto, hablar con las autoridades ambientales es necesario. Están preparadas para poder manejar este tipo de situaciones. Mira, el cóndor es un pájaro torpe, llamémoslo en términos claros. No es como un águila que tiene la pericia para llegar, sobrevolar, planear y capturar. No, el cóndor no puede, el cóndor planea, el cóndor no te va a atacar, el cóndor es carroñero. El cóndor no es el culpable. Ahí es donde hay que buscar otras alternativas como las autoridades ambientales. Bueno, finalmente, Hernando, chévere poder tocar todos estos tópicos contigo como director del Instituto Humboldt, pero hoy más que nunca queremos felicitarlo porque la ciencia y la investigación, ese maravilloso banco de datos de sonido del Instituto Humboldt que tú presides, que tú diriges, se han mezclado, fusionado, han sumado esfuerzo con la Orquesta Filarmónica de Bogotá para compartirnos esta maravillosa obra de sonidos de nuestra naturaleza que sirven para celebrar este Día del Medio Ambiente. Felicitaciones, gran trabajo. Muchas gracias, Fidel, y bueno, invitarlos ahorita, termina el programa y en un rato, hoy sábado, también estaremos con nuestro Facebook, con el concierto con la Filarmónica precisamente, para conectarnos con los sonidos de la naturaleza y con la música. Pues Hernando, esta es tu casa, Caracol Radio, Planeta Caracol, director del Instituto Humboldt, Hernando García. Gracias por estar aquí, por compartir estos minutos de fin de semana con los oyentes de Caracol Radio. Muchísimas gracias, Fidel. Un saludo para todos, un abrazo grande.
Más música de la naturaleza.
Haces parte de Planeta Caracol.